Capítulo 1. La voz que llamó mi pecado. La lluvia caía con un ritmo irregular sobre los tejados del viejo convento, golpeando las piedras como dedos insistentes que buscaban secretos enterrados. Mateo, joven sacerdote recién asignado a la parroquia, sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras empujaba la pesada puerta del confesionario que llevaba años cerrado. La madera crujió como un lamento antiguo, y un olor a cera quemada mezclado con humedad lo recibió. Nunca había oído hablar de ese confesionario en los archivos del convento. Sin embargo, algo inexplicable lo empujaba a acercarse. Una voz, apenas un susurro, emergió del interior, como si conociera cada uno de sus pensamientos más oscuros. Mateo, susurró la voz. Conozco tu pecado. El corazón de Mateo latió con fuerza, un tambor desbocado en su pecho. ¿Quién podía saberlo? Que hasta entonces había llevado una vida dedicada a la oración y la obediencia. Sintió como la culpa que no sabía que cargaba comenzaba a arder en su interior. Se sentó frente al confesionario, temblando, mientras las sombras danzaban a la luz de las velas que apenas iluminaban la habitación. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz temblorosa rompiendo el silencio pesado. No hubo respuesta, solo un murmullo que parecía surgir de las paredes mismas. Aquel deseo que escondes, esa mentira que te niegas a confesar. Mateo tragó saliva. Cada palabra calaba en su alma como un cuchillo invisible. Recordó los pensamientos prohibidos, las dudas que había enterrado bajo rezos y penitencias. La voz continuó, suave, hipnótica, llamándolo a revelar lo que ni él se atrevía a admitir. De repente, un frío intenso lo envolvió, y creyó ver, por un instante, figuras fantasmales reflejadas en la madera gastada del confesionario. Risas apagadas, lloros lejanos, ecos de pecados antiguos que parecían devorar el aire a su alrededor. Confiesa, Mateo, susurró la voz. Y ahora parecía un coro de niños y ancianos, mezclados en un cántico prohibido que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Con la respiración entrecortada, Mateo quiso levantarse y huir, pero sus piernas no respondieron. Era como si el confesionario lo hubiese atrapado, como si cada secreto de generaciones anteriores se hubiera adherido a su piel. Sintió un vértigo extraño, una fascinación oscura que lo mantenía allí, escuchando, atrapado entre el miedo y el deseo de saber más. Esa noche, Mateo entendió que aquel confesionario no era un lugar de absolución, sino de revelación, y que los secretos que susurraba no eran solo de otros, eran los suyos. Y muy pronto, aprendería que algunas verdades son demasiado peligrosas para ser pronunciadas. El viento se coló por las rendijas de la vieja iglesia, llevando consigo un susurro final, apenas audible. Tu pecado ya no te pertenece, pertenece a nosotros. Capítulo 2. El secreto de los santos olvidados. Mateo no pudo dormir. Cada sombra en la habitación parecía moverse con vida propia, y el murmullo del viento entre los vitrales rotos recordaba la voz del confesionario, aquella que conocía sus secretos más oscuros. La noche era densa, y en su mente, los ecos de las palabras prohibidas se mezclaban con su propia culpa. Al amanecer, decidió regresar al convento. El aire estaba cargado de humedad y un olor extraño a incienso antiguo lo recibió al cruzar la puerta. No era un olor común, tenía algo pesado, casi metálico, que le hizo retorcer el estómago. El confesionario, aún cerrado, parecía esperarle, como un depredador paciente. Mateo se acercó con cautela. Esta vez, algo cambió. Desde las sombras de la iglesia, los viejos santos de madera parecían observarlo. Sus ojos tallados reflejaban la luz de las velas. Y por un instante, creyó ver lágrimas oscuras recorrer sus mejillas talladas. Ellos saben, susurró la voz dentro del confesionario. Ellos recuerdan lo que los hombres quieren olvidar. El joven sacerdote tragó saliva. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. La voz le habló de los santos olvidados, aquellos que durante siglos habían observado silenciosamente las vidas de los fieles, registrando cada mentira, cada pecado no confesado. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la columna. No era solo su pecado lo que estaba expuesto, sino el de toda la parroquia. Y las sombras de los santos parecían cobrar vida, deseando revelar lo inconfesable. Una figura pequeña apareció en la esquina de la iglesia, un niño que no estaba allí antes. Sus ojos eran demasiado profundos para ser humanos, y su voz resonó con el eco de la madera del confesionario. ¿Quieres ver lo que ellos saben, Mateo? Cada secreto que escondes y cada pecado que ignoras, está aquí. Todo permanece. Mateo sintió un vértigo extraño, como si la iglesia misma respirara. Se acercó al confesionario y apoyó la mano sobre la madera fría. De repente, las voces comenzaron a multiplicarse, ahora mezcladas con lamentos y risas apagadas. Un coro de los olvidados que reclamaba ser escuchado.
Cada palabra perforaba su mente, revelando secretos de los santos, de los fieles y de sí mismo. Ellos no juzgan, ellos recuerdan. Y recuerdan todo. Mateo comprendió entonces que el confesionario no solo hablaba de pecados recientes. Hablaba de historias ocultas por siglos, de traiciones, deseos prohibidos y actos olvidados que aún aguardaban ser descubiertos. Cada nombre que surgía en susurros era un hilo que lo ataba más profundo a la oscuridad del convento. Se levantó tambaleante, con el corazón latiendo como si quisiera escapar de su pecho. Miró a los santos, a los vitrales rotos, y supo que nunca más podría mirar una iglesia de la misma manera. Los secretos de los santos olvidados habían despertado. Y Mateo se dio cuenta de que lo que había escuchado en la primera noche era solo el comienzo de un tormento interminable. El confesionario permaneció silencioso, solo por un momento. Y luego, un nuevo susurro atravesó la penumbra. Si quieres saber más, ven al anochecer. Ellos te esperan. Capítulo 3. La confesión que sangró. La tarde caía sobre el convento, y las sombras se alargaban como dedos negros que buscaban Mateo en cada rincón. La voz del confesionario lo había llamado otra vez. Y él no podía resistirse. Cada paso hacia aquel lugar era un sacrificio de su propia voluntad. Pero el deseo de descubrir más secretos prohibidos lo impulsaba. Al entrar, la madera vieja crujió bajo sus manos. Y un olor metálico llenó el aire, como si la iglesia misma sangrara. Mateo tragó saliva. Hoy no estaba solo, un hombre de mediana edad, rostro demacrado y ojos vidriosos. Se sentó dentro del confesionario. Su respiración era irregular, y sus manos temblaban mientras susurraba algo inaudible. De repente, un hilo de líquido rojo comenzó a deslizarse por la rendija de la puerta. Mateo se quedó inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza desbocada. No era solo un reflejo ni un juego de la luz, el confesionario sangraba. Cada gota parecía tener vida propia, formando palabras en la madera: verdad, pecado, traición. Confiesa, susurró la voz, más clara y penetrante que nunca. No escondas nada. Ellos lo saben. El hombre dentro gimió y sus labios temblaron, revelando secretos que ningún alma debería pronunciar. Mateo escuchaba, paralizado, mientras la sangre recorría la madera, calentándose al contacto con su piel, como si quisiera absorber su propia esencia. Los secretos del confesor se mezclaban con los suyos, y Mateo comenzó a sentir un dolor profundo en el pecho, un recordatorio de su propia culpa. ¿Qué es esto?, balbuceó, su voz apenas un hilo. La voz dentro del confesionario respondió con un coro de ecos. Es la penitencia de los que se atreven a ocultar la verdad. La sangre revela lo que la conciencia teme. Mateo comprendió que aquel lugar no era solo un confesionario, era un espejo de las almas. Un tribunal donde los pecados se materializaban. Cada confesión, cada susurro, convertía el lugar en un escenario de terror tangible. El hombre dentro del confesionario cayó de rodillas, y su última confesión fue un grito que resonó por toda la iglesia, mezclándose con el murmullo de la voz prohibida. Las gotas de sangre dejaron de fluir, pero el aire seguía cargado de un frío insoportable. Mateo temblaba, consciente de que cada secreto escuchado ahora lo poseía. Lo marcaba de manera invisible, como un tatuaje en su alma. La fascinación y el miedo se entrelazaban, y algo dentro de él deseaba volver al confesionario, aunque su razón gritara que huyera. Antes de irse, escuchó un último susurro, apenas un aliento. El pecado que sangra nunca muere. Y tú, Mateo, ahora formas parte de él. Y mientras el sol se escondía tras el horizonte, Mateo comprendió que su vida ya no le pertenecía, y que cada paso hacia el confesionario lo hundiría más en un abismo de secretos prohibidos. Capítulo 4. Los nombres que no debían pronunciarse. El convento estaba silencioso, pero Mateo sentía que cada piedra, cada vitral roto, guardaba un aliento vivo. Desde la última confesión que sangró, nada había vuelto a ser igual. La madera del confesionario parecía vibrar con vida propia, y aquella voz prohibida lo llamaba cada noche con un murmullo que le quemaba los oídos. Vuelve, Mateo, los nombres esperan ser pronunciados. Con el corazón desbocado, el joven sacerdote se acercó, la luz de las velas proyectando sombras alargadas que danzaban como espectros. Esta vez, al tocar la madera, escuchó un susurro distinto, como si el confesionario respirara. Ellos existen, aunque los hombres los hayan olvidado. Mateo se inclinó, y ante sus ojos, la madera vieja comenzó a temblar, como si estuviera viva. Lentamente, letras sangrantes aparecieron en la superficie, nombres antiguos, borrados de los registros, nombres que nadie debía recordar. Cada letra parecía vibrar, emitiendo un murmullo apenas audible que erizaba la piel. No digas sus nombres, dijo la voz.
esta vez más grave, con un tono que mezclaba advertencia y deseo. Pero si lo haces, ellos vendrán a ti. Mateo tragó saliva. Sentía una mezcla de terror y fascinación imposible de resistir. Uno de los nombres brilló con más intensidad que los demás, Isabela. Y de repente, un frío cortante lo envolvió. Y creyó escuchar pasos leves, como si alguien caminara detrás de él. Invisible pero presente. Cada nombre tiene una historia, cada historia. Un pecado que no puede ser perdonado, continuó la voz. Ellos recuerdan todo. Y quieren ser escuchados. Mateo sintió que su mente se fragmentaba. Vio imágenes fugaces de las vidas de aquellos nombres olvidados, traiciones, deseos prohibidos, asesinatos encubiertos, mentiras eternas. Todo se desplegaba como un tapiz macabro ante sus ojos. Y la sensación de ser observado por millones de almas lo paralizaba. Un susurro más intenso emergió del confesionario. Esta vez como un coro. Pronúncialos, Mateo, o ellos vendrán a buscarte. El sacerdote retrocedió, pero su curiosidad lo venció. Con un hilo de voz, dijo el nombre. Isabela. Al instante, un grito silencioso recorrió el convento. Las velas temblaron y una sombra cruzó la habitación, rozando su rostro con un aliento gélido. Mateo cayó de rodillas, comprendiendo que aquel nombre había liberado algo que llevaba siglos esperando. La voz del confesionario se mezcló con un coro de lamentos y risas apagadas, creando un eco que penetraba su alma. Ellos ya saben que lo recordaste, y ahora forman parte de ti, susurró la voz final, dejando un silencio tan denso que parecía aplastar su pecho. Mateo comprendió. Con un terror absoluto, el confesionario no solo revelaba secretos, los convertía en cadenas que atrapaban a quien osaba escucharlos. Y mientras se levantaba, temblando, supo que nunca podría ignorar aquellos nombres olvidados, porque ahora lo perseguirían, noche tras noche, susurrando desde las sombras del convento. Capítulo 5. El eco de la traición. Mateo sentía el convento más opresivo que nunca. Cada piedra parecía murmurar secretos, y los vitrales rotos proyectaban sombras que se movían como dedos acusadores. Desde la noche en que pronunció los nombres prohibidos, algo cambió. Los ecos de traiciones antiguas comenzaron a perseguirlo, envolviéndolo en un aire denso de sospecha y miedo. El confesionario no había dejado de susurrar. Cada noche, la voz lo llamaba, revelando fragmentos de historias que Mateo no debería conocer. Ellos mienten entre ellos, y tú lo verás. Al entrar en la iglesia, Mateo notó algo extraño. Los santos tallados en madera ya no miraban hacia adelante. Sus ojos parecían seguirlo, observando, juzgando. La voz lo guió hacia el confesionario, que esta vez vibraba con una intensidad sobrenatural. Mateo colocó las manos sobre la madera fría y escuchó el primer susurro. Traición, en lo más alto del convento. Un sudor helado recorrió su espalda. La voz comenzó a narrar hechos ocultos, hermanos sacerdotes que se habían engañado entre sí, favores oscuros, ambiciones que habían traicionado la fe y la confianza. Mateo se dio cuenta de que la traición no era solo un concepto abstracto, sino un veneno que fluía en cada pasillo del convento, en cada confesión callada, en cada oración hipócrita. De repente, escuchó pasos detrás de él. Giró la cabeza, pero no vio a nadie. Sin embargo, un susurro suave y burlón se deslizó entre sus oídos. El que confía ciegamente cae primero. Mateo retrocedió, y una ráfaga de viento apagó las velas, sumiéndolo en la oscuridad total. En ese instante, creyó ver figuras etéreas, sombras de los sacerdotes traidores, sus rostros desfigurados por la culpa y la codicia, acercándose lentamente hacia él. Cada figura parecía un espejo de sus propios miedos y dudas. Tú también podrías traicionar, susurró la voz desde el confesionario. El eco de la traición nunca olvida, y siempre encuentra nuevos oídos. El corazón de Mateo latía con violencia, cada susurro calando hondo en su alma. Sintió que estaba atrapado en un juego macabro, donde cada acción podría sellar su destino. La iglesia parecía respirar con él, cerrándole el paso, obligándolo a enfrentar la corrupción que latía entre las paredes. Una sombra más cercana que las demás se detuvo frente a él, y Mateo reconoció los rasgos de un antiguo mentor, un sacerdote que había admirado. Su mirada no era de perdón, sino de acusación. Y en un instante, comprendió la lección cruel: la traición no desaparece, se multiplica, y siempre encuentra quien la escuche. El confesionario permaneció en silencio por un momento, como satisfecho con el terror que había sembrado. Mateo, temblando, dio un paso atrás y escuchó un último susurro que quedó grabado en su mente. Nadie es inocente, y todos somos parte de este eco. Mientras salía del convento, sintió que la sombra de la traición lo seguiría, invisible pero constante,
recordándole que aquel confesionario no solo revelaba secretos, los convertía en cadenas que atrapaban el alma. Capítulo 6. La oración que despertó al demonio. La noche había caído con un silencio que parecía demasiado profundo, como si la misma oscuridad contuviera la respiración. Mateo regresó al convento, arrastrando consigo una mezcla de miedo y curiosidad imposible de ignorar. Cada paso crujía sobre las piedras húmedas, y un olor a incienso quemado mezclado con tierra húmeda le erizaba la piel. El confesionario lo esperaba, más imponente que nunca. La madera parecía palpitar bajo sus manos, y un murmullo apenas audible lo llamó por su nombre. Esta vez, no se trataba solo de secretos humanos. La voz susurró algo diferente. Una oración puede despertar lo que duerme, y lo que duerme nunca olvida. Mateo cerró los ojos, recordando una plegaria olvidada que recitó durante su infancia. La repitió en voz baja, sin saber que cada palabra resonaba dentro del confesionario como un eco en un abismo. De pronto, un frío intenso lo envolvió, y la madera comenzó a temblar. El murmullo se transformó en un coro profundo y gutural, como si varias voces de ultratumba se unieran en un solo lamento. «Has llamado mi atención, Mateo», susurró la voz, pero esta vez cargada de malicia. «Tu oración ha roto los sellos que me mantenían dormido». El aire se volvió denso, sofocante. Una sombra alargada surgió detrás del confesionario, oscura como el carbón y moviéndose con intención propia. Mateo vio, entre la penumbra, ojos rojos brillantes que lo observaban, llenos de un hambre indescriptible. Su corazón latía con fuerza, mientras cada fibra de su ser gritaba que huyera. Pero sus pies permanecían clavados en el suelo. «Todo pecado que escondes, toda duda que ocultas, ahora me pertenece», continuó la voz, más cercana que nunca, susurrando directamente en su oído. «Y he venido a reclamarlo». Mateo retrocedió, tropezando con la piedra fría, pero la sombra avanzaba sin esfuerzo. Cada vez que intentaba escapar, el eco de su propia voz, mezclada con las plegarias que había pronunciado, lo traicionaba. Era como si el confesionario mismo lo obligara a enfrentar la manifestación de sus temores más profundos. Sintió un peso sobre su pecho, una presión que lo hacía casi incapaz de respirar. Las paredes del convento vibraban con un zumbido inquietante, y el susurro de millones de voces antiguas se mezclaba con la del demonio recién despertado. Mateo comprendió entonces algo aterrador: el confesionario no solo revelaba secretos, sino que también podía convocar fuerzas que ninguna alma humana podría controlar. Un grito escapó de sus labios, y la sombra retrocedió momentáneamente, revelando una forma oscura, casi humana, pero deformada por siglos de rabia y sed de venganza. Mateo, temblando, comprendió que cada oración, cada secreto escuchado y pronunciado, lo había acercado a un poder antiguo que no podía dominar. Antes de desvanecerse en la penumbra, la voz resonó una vez más, cargada de promesa y amenaza. «Has despertado lo que dormía, y ahora, Mateo, ya no hay vuelta atrás». El joven sacerdote se quedó solo, temblando, con el eco de aquel demonio latiendo dentro de cada rincón del convento. La oscuridad ya no era solo ausencia de luz, era presencia, vigilancia y juicio. Y Mateo comprendió que su vida se había convertido en un juego entre el miedo y la fascinación que lo atrapaba cada noche. Capítulo 7. Y susurros en la oscuridad. La noche se había espesado como un manto de plomo, y el convento parecía latir con un pulso propio, oculto y peligroso. Mateo caminaba por los pasillos, cada paso resonando en la piedra húmeda, y sentía que algo lo seguía, invisible, constante, como un aliento frío sobre su nuca. La voz del confesionario lo llamaba de nuevo, pero esta vez los susurros no se limitaban a palabras humanas. Eran fragmentos de sonidos imposibles de identificar, ecos de lamentos, risas y gemidos que no deberían existir en el mundo de los vivos. Al acercarse al confesionario, Mateo notó que la madera parecía respirar. Cada ranura y grieta exhalaba un susurro, repitiendo frases que nunca había pronunciado, secretos que aún no se atrevían a formar palabras en su mente. Y entonces lo escuchó, claro, directo: «No todo lo que ves ha ocurrido, pero todo lo que escucharás es verdad». El corazón de Mateo se aceleró. La voz parecía conocer su miedo, su deseo de comprender y, al mismo tiempo, su impulso de huir. Se apoyó en la madera fría, y un estremecimiento recorrió su espalda cuando imágenes fugaces comenzaron a invadir su mente, escenas de hechos que nunca habían sucedido, pero que sentía como recuerdos propios. Vio traiciones que nunca cometió, deseos prohibidos que nunca albergó, y pecados que nunca confesó. Cada visión venía acompañada de un susurro, de una risa apagada, de un murmullo que parecía atravesar sus huesos. Mateo se dio cuenta de que la línea entre la realidad y la ilusión se desdibujaba.
El confesionario tenía el poder de crear recuerdos que parecían tan reales como su propia vida. Ellos vienen a ti a través de tus miedos, y tú los invocas cada noche. La voz se hizo más insistente, mezclando lamentos y promesas. No puedes huir de lo que aún no ha pasado. Mateo retrocedió, intentando escapar, pero sus piernas parecían de plomo. La oscuridad del convento se cerraba a su alrededor, transformando cada sombra en figuras que susurraban y se movían con intención propia. Sintió que alguien lo tocaba. Una mano fría que apenas rozaba su hombro. Y la voz volvió a susurrar. Cada secreto que crees no pronunciado. Cada temor que guardas, los escucharé y los devolveré multiplicados. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Comprendió entonces que el confesionario no solo revelaba secretos, sino que los creaba y los manipulaba, usando la mente de quien se atrevía a escuchar. La fascinación y el terror lo mantenían paralizado, atrapado en un laberinto de sus propios temores y deseos más oscuros. Y mientras el silencio regresaba, pesado y absoluto, un último susurro, apenas audible, atravesó su mente. Pronto, Mateo, todo lo que no ocurrió y todo lo que ocurrió se unirán en un solo destino. El joven sacerdote se quedó solo, temblando, comprendiendo que cada visita al confesionario lo acercaba a un abismo del que nadie podía volver. La oscuridad ya no era simplemente ausencia de luz, era presencia, era juicio, y era la voz de lo prohibido que esperaba pacientemente a ser escuchada de nuevo. Capítulo 8. Los inocentes que susurran. El convento estaba sumido en un silencio pesado, casi tangible. Mateo avanzaba con cautela, cada paso resonando en los pasillos como un eco de advertencia. La madera del confesionario parecía palpitar, y un olor a cera quemada y tierra húmeda lo seguía como un susurro constante. La voz lo llamaba de nuevo. Pero esta vez había un matiz diferente, no era solo curiosidad, ni amenaza. Había pena y dolor en el tono. Un lamento que parecía provenir de aquellos que nunca habían pecado. Los inocentes también recuerdan y también sufren. El susurro atravesó su mente, más cercano que nunca. Sus voces fueron olvidadas. Pero aquí, nunca mueren. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se acercó al confesionario y apoyó las manos sobre la madera fría, temblando. De pronto, la superficie comenzó a brillar tenuemente, revelando figuras translúcidas, niños, mujeres y hombres de rostros serenos y ojos llenos de miedo. Sus labios se movían, pero no emitían sonido. Era como si el confesionario les prestara voz, obligando a Mateo a escuchar lo que nunca debió conocer. Escucha, sus secretos no son tuyos, pero su dolor te pertenece ahora, continuó la voz, mezclando lamentos y un coro de susurros que llenaban toda la iglesia. Cada inocente olvidado clama por justicia, aunque tú no tengas poder para darla. Mateo sintió que su corazón se comprimía. Las imágenes cambiaban rápidamente, un niño que desapareció sin explicación, una mujer acusada injustamente y olvidada por la historia, un hombre marcado por mentiras que nunca cometió. Sus nombres aparecían en la madera, escritos con un líquido oscuro que parecía sangrar lentamente. Cada gota formaba palabras que retumbaban en la mente de Mateo como un martillo. Nunca olviden. Escucha nuestra verdad. Intentó apartarse, pero sus manos estaban pegadas a la madera, y la voz lo sostuvo con fuerza invisible. No puedes ignorarlos. No puedes huir de su memoria. Ellos te eligieron como receptor. Las figuras comenzaron a moverse, susurrando historias de injusticia y sufrimiento. Mateo sintió que la iglesia se expandía y comprimía al mismo tiempo. Un espacio vivo que respiraba con cada lamento. La madera del confesionario crujía como si respirara, obligándolo a absorber el dolor acumulado de siglos. Cada secreto, cada grito de los inocentes olvidados, ahora fluye en ti. La voz se hizo intensa, casi un rugido, y pronto, ellos reclamarán algo más que tus oídos. Un frío intenso lo envolvió, y las velas temblaron, proyectando sombras que se retorcían en figuras humanas que desaparecían antes de que pudiera distinguirlas. Mateo comprendió con un terror absoluto que los secretos de los inocentes eran tan poderosos y peligrosos como los de los culpables, y que escuchar su sufrimiento lo estaba marcando de manera irreversible. Antes de retirarse, la voz susurró un último mensaje, apenas audible. Ellos te eligieron, Mateo, y nadie, ni siquiera tú, podrá liberarte de su memoria. El joven sacerdote salió tambaleante, temblando, con la sensación de que cada sombra del convento ahora contenía rostros que lo miraban, esperando ser escuchados otra vez. Noche tras noche. Capítulo 9. La frontera de los sueños y el pecado. Mateo despertó sudando, el corazón golpeando como un tambor salvaje. Pero no estaba en su cuarto. Estaba en la iglesia. Solo que la luz del amanecer no entraba. Las sombras eran densas, más negras que cualquier noche anterior,
y el confesionario parecía susurrarle directamente desde la penumbra. ¿Crees que puedes separar la vigilia del pecado? Susurró la voz, arrastrando cada palabra como un cuchillo. Aquí, los sueños y la realidad se confunden. Y tú eres la frontera. Mateo titubeó, intentando distinguir si lo que veía era real. La madera del confesionario comenzó a ondular, como si respirara. Figuras etéreas surgieron de las paredes, rostros de fieles, santos olvidados y sombras de pecadores, todos mezclados, susurrando historias que no pertenecían a este mundo. Cada palabra lo atrapaba, cada imagen lo desorientaba. Tus sueños revelan lo que el confesionario sabe, y lo que sabe es más peligroso que tu realidad. Mateo retrocedió, pero sus pies se hundieron en el suelo, incapaces de moverse. Sintió que el aire se volvía pesado, casi sólido. Las voces de los inocentes, de los culpables y de los santos olvidados se unieron, creando un coro caótico que llenaba cada rincón del convento. Los murmullos se mezclaban con sus propios pensamientos, con sus recuerdos reprimidos, hasta que no pudo distinguir si él pensaba o si el confesionario lo hacía por él. De repente, vio una figura familiar, su propio reflejo, pero deformado, con los ojos hundidos y una sonrisa cruel. La sombra habló, con la voz de todos los susurros a la vez. Tú eres el siguiente. Todo lo que temiste y deseaste se unirá aquí. En la frontera donde despiertas y pecas son lo mismo. Mateo gritó, y su voz resonó como si el eco del convento multiplicara cada sonido. Pero el grito se transformó en susurro, y el susurro en lamento. Sintió que algo lo arrastraba hacia el confesionario, que sus manos estaban siendo sujetadas por fuerzas invisibles. Cada secreto que había escuchado, cada pecado que había pronunciado, parecía materializarse en sombras tangibles, intentando absorber su esencia. Si cruzas esta frontera, Mateo, ya no habrá vuelta atrás. La voz se volvió fría, implacable. El pecado y el sueño se convertirán en tu única realidad. El suelo tembló bajo sus pies, y las figuras comenzaron a girar a su alrededor, mezclando recuerdos de su infancia, confesiones pasadas y visiones de futuros prohibidos. Mateo comprendió con un terror absoluto, el confesionario podía manipular la mente, doblar la realidad y traer los peores miedos a la vida. Cuando finalmente logró liberarse, se arrastró hasta la puerta del convento, temblando y jadeando. Afuera, la luz de la mañana parecía débil, incapaz de disipar la oscuridad que había quedado dentro. Mateo supo que cada sueño que tuviera a partir de ese día sería una prueba, un puente hacia la corrupción que habitaba en el confesionario. Y la voz, como un eco persistente, lo siguió hasta el exterior. No puedes escapar. Mateo, la frontera te pertenece. Capítulo 10. Voces que corrompen. El convento había cambiado. Ya no era solo un lugar de silencio y oración. Cada pasillo, cada altar y cada sombra parecía impregnado de vida propia. Mateo lo percibía con claridad. Los secretos del confesionario se habían expandido más allá de la madera, alcanzando a los fieles, a los sacerdotes e incluso a los vecinos del pueblo. Ellos escuchan, y ahora tú los guías. La voz susurró desde el confesionario, fría y cálida a la vez. Cada alma es un hilo que puedes tocar, cada pecado un eco que puedes despertar. Mateo comprendió con horror que el confesionario no solo revelaba secretos, sino que los utilizaba para corromper a quienes los escuchaban. Al salir a la iglesia, vio a un joven monaguillo encorvado sobre un libro sagrado, susurrando palabras que no recordaba haber aprendido. Su mirada estaba vacía, y Mateo sintió un estremecimiento. Las voces prohibidas habían alcanzado su mente. Intentó gritar, advertirle, pero su voz se perdió entre los ecos de las plegarias retorcidas que ahora resonaban en toda la iglesia. Cada persona allí parecía atrapada en un trance. Sacerdotes que solían ser justos ahora miraban con codicia y malicia. Fieles que acudían a misa con fe sincera ahora mostraban deseo y miedo mezclados. No puedes ignorarlo. Mateo, eres su conductor. La voz surgió detrás de él, y la madera del confesionario tembló como si respirara. Cada secreto que revelaste ahora se convierte en su tentación y su perdición. Mateo avanzó con pasos vacilantes. Al tocar el confesionario, las voces se multiplicaron, risas burlonas, lamentos de inocentes y confesiones de pecadores. Cada susurro parecía señalarlo, acusarlo de su propia corrupción, y al mismo tiempo obligarlo a escuchar y a absorber la malicia que se extendía por el convento. Ellos creen que sus pecados son secretos, pero tú los conoces, y al conocerlos, los conviertes en cadenas. La voz era un coro ahora, penetrando cada fibra de su ser, y cuando las cadenas se rompen, nadie queda indemne. Mateo comprendió con terror que no podía huir. Cada feligrés, cada hermano sacerdote y cada alma del convento se había vuelto un instrumento del confesionario. Las paredes parecían respirar,
y el aire estaba cargado de lamentos mezclados con deseos prohibidos. Una sinfonía de corrupción que lo hacía temblar. De repente, el confesionario emitió un grito silencioso, y una sombra negra surgió del interior, tocando cada corazón presente. Mateo cayó de rodillas. Sintiendo como la voz y las sombras lo atravesaban, los secretos de todos ahora fluían a través de él, y su alma se encontraba en equilibrio precario entre la luz y la oscuridad. Antes de alejarse, la voz susurró un último mensaje. Un recordatorio que lo perseguiría siempre. El confesionario no solo escucha, transforma. Y tú, Mateo, eres su eco en el mundo de los vivos. El joven sacerdote comprendió entonces que el poder de la corrupción estaba en sus manos, y que cada decisión podía arrastrar a todos hacia el abismo. Y mientras salía tambaleante del convento, supo que lo que había comenzado como un murmullo prohibido se había convertido en un huracán invisible, capaz de devorar la fe y la inocencia de cualquiera. Capítulo 11. Los secretos que me poseen. Mateo entró al convento con pasos vacilantes, sintiendo que cada sombra lo observaba. Desde la última visita al confesionario, la realidad había comenzado a mezclarse con recuerdos y temores que creía enterrados. Aquella voz prohibida no solo revelaba secretos ajenos, ahora parecía escarbar en su propia alma, arrancando verdades que él mismo había olvidado. Tú también escondes lo que no quieres admitir, y yo lo conozco todo, susurró la voz, tan cercana que Mateo sintió que penetraba sus pensamientos más íntimos. Cada pecado, cada duda, cada deseo oculto, ahora me pertenece. Mateo se apoyó contra la madera fría del confesionario. Al hacerlo, la superficie comenzó a temblar y a brillar tenuemente, revelando palabras escritas en un líquido oscuro que parecía moverse por sí mismo. Mentira. Traición. Deseo. Cada letra se grababa en su mente como un martillo, recordándole actos que había reprimido durante años. Recuerda, Mateo, nadie es inocente. Ni siquiera tú. La voz susurró con una mezcla de reproche y seducción. Y cada secreto que guardaste ahora cobrará vida. Las paredes del convento se llenaron de susurros que imitaban la voz de Mateo. Escuchó confesiones que había hecho en sueños, pensamientos prohibidos que nunca había compartido, e incluso recuerdos distorsionados de su infancia. Cada fragmento se transformaba en una sombra que se movía a su alrededor, como si los secretos pudieran materializarse. De repente, vio una figura a su lado, él mismo, pero con los ojos vacíos y un rostro distorsionado por el miedo y la culpa. La voz del confesionario parecía provenir de esa figura también. Has negado tu verdad demasiado tiempo, ahora yo la diré por ti. Mateo cayó de rodillas, sintiendo como las sombras de sus propios secretos lo rodeaban y lo empujaban. Cada pensamiento reprimido se convirtió en un murmullo que lo acusaba. Lo seducía y lo aterrorizaba al mismo tiempo. Sintió que su propia alma estaba dividida, atrapada entre la fascinación de escuchar y el terror de lo que escuchaba. Tú creías controlar los secretos, pero ellos te controlan a ti. La voz se hizo más intensa, resonando en toda la iglesia. Cada confesión que escuchaste, cada sombra que liberaste, ahora te posee. Mateo gritó, pero su grito se mezcló con un coro de voces. Algunas suyas, otras de los inocentes, otras de los pecadores que había escuchado. Cada voz era un pedazo de él mismo que se revelaba, un eco que no podía silenciar. Cuando finalmente logró incorporarse, temblando y jadeando, comprendió algo aterrador. El confesionario no solo revelaba secretos, los transformaba en cadenas que se entrelazaban con su propia alma. Cada visita había dejado marcas invisibles, y cada susurro lo había hecho más débil y más dependiente de aquella voz prohibida. Y tú seguirás viniendo, porque ahora eres parte de mí tanto como yo soy parte de ti. Susurró la voz por última vez, mientras Mateo se alejaba lentamente, consciente de que cada paso que daba lo acercaba a un destino del que ya no podría escapar. Capítulo 12. La verdad que me devora. La iglesia estaba silenciosa, pero Mateo sabía que el silencio no era paz. Era un presagio. Cada piedra, cada vitral, parecía contener la respiración de siglos de secretos. Y el confesionario, frente a él, latía como un corazón oscuro y vivo. Esta vez, la voz no lo llamó, lo esperó, con una paciencia que parecía infinita. Ha llegado el momento de conocer la verdad, susurró, profundo y solemne, con un tono que mezclaba juicio y condena. No sobre otros, sobre ti. Mateo sintió un escalofrío recorrer su columna. Durante años había buscado en el confesionario respuestas a los secretos de los demás, pero nunca imaginó que el verdadero abismo estaba dentro de él. Con pasos temblorosos, se acercó y apoyó las manos en la madera vieja y húmeda. La superficie vibró bajo su toque, y las palabras comenzaron a aparecer: mentira, culpa, sangre,
Cada letra quemaba su piel como si el confesionario conociera cada pecado que había intentado ocultar. Creíste que tus secretos estaban enterrados, pero yo los guardo mejor que tú. La voz surgió desde dentro, como un murmullo que penetraba en su mente. Cada decisión que tomaste, cada acción que negaste, está aquí, y ahora reclamaré lo que te pertenece. De repente, imágenes inundaron la mente de Mateo, rostros de personas que había dañado sin saberlo. Traiciones silenciosas a sus amigos y a la fe. Momentos en que el deseo y la vanidad lo habían llevado a actuar contra lo que predicaba. Sintió que cada recuerdo lo devoraba. Y con cada instante, el confesionario parecía absorber más de su esencia. Mira, susurró la voz con un matiz de satisfacción. Todo lo que intentaste ocultar te define ahora. Cada secreto que escuchaste, cada sombra que liberaste, no es más que reflejo de ti mismo. Mateo cayó de rodillas, sintiendo como la madera parecía inclinarse hacia él, atrapándolo en un abrazo invisible. Cada susurro del confesionario se mezclaba con su propia voz interior, y pronto no pudo distinguir dónde terminaba su conciencia y dónde comenzaba la del confesionario. Has buscado respuestas afuera, pero la verdad siempre estuvo dentro. La voz se hizo más intensa, arrastrando cada palabra como un látigo invisible, y ahora te devorará hasta que la aceptes o desaparezcas en ella. Las velas parpadearon, y sombras de sus propios secretos comenzaron a materializarse alrededor de él, figuras de su pasado, de sus pecados, de sus deseos prohibidos. Cada una lo acusaba, lo seducía y lo condenaba. Mateo comprendió con horror absoluto que el confesionario no solo revelaba secretos de otros, sino que convertía los de quien escuchaba en monstruos que devoraban su alma lentamente. Cuando finalmente se incorporó, temblando y jadeando, supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no podía huir de sus propios secretos. Cada paso que daba lo acercaba al juicio del confesionario y a la aceptación de la verdad que lo devoraba desde adentro. Bienvenido a tu destino, Mateo, el único lugar donde los secretos y la fe colisionan. La voz susurró, mientras el silencio regresaba, pesado y absoluto. Capítulo 13. La tentación que arrastra. El convento parecía más vivo que nunca. Cada sombra se movía con intención propia, y las paredes susurraban secretos que nadie debería escuchar. Mateo sabía que el confesionario no solo lo controlaba a él, ahora comenzaba a influir en los demás. Los feligreses, los monaguillos, los sacerdotes, todos eran víctimas y cómplices de un poder que trascendía la fe. Mira lo que has provocado, susurró la voz desde el confesionario, cargada de reproche y tentación. Ellos vienen a ti, guiados por lo que liberaste, y tú no puedes detenerlos. Desde la nave central, Mateo vio cómo las figuras de los fieles se movían con movimientos extraños. Sus ojos vidriosos, sus labios murmurando plegarias distorsionadas que parecían eco de sus propios secretos. Algunos se acercaron al confesionario como si fueran atraídos por un imán invisible, y sus manos temblorosas tocaban la madera como buscando absolución o condena. Mateo trató de detenerlos, de advertirles, pero cada palabra que pronunciaba se desvanecía en el aire, absorbida por un murmullo colectivo que brotaba de la madera. La voz, ahora un coro de múltiples tonos, lo acusaba. Todo lo que tocaste se corrompe, y cada alma que se acerca, se convierte en reflejo de ti. Sintió un temblor recorrer su cuerpo. Los secretos de todos, los suyos y los de los demás, se mezclaban, formando sombras que danzaban alrededor del confesionario. Cada paso que daban los feligreses lo acercaba a un abismo invisible. Y Mateo comprendió con horror que cada uno de ellos llevaba un fragmento de su culpa y de su miedo, amplificado por la voz del confesionario. De repente, una figura se adelantó. Era un hermano sacerdote que Mateo respetaba, pero sus ojos eran oscuros, sin alma. Sus labios se movían, pronunciando palabras que Mateo no reconocía, y un frío intenso lo atravesó. No puedes salvarlos, ni salvarte. La voz surgió simultáneamente del confesionario y de la sombra del sacerdote. Tu presencia los arrastra, y ellos seguirán tus pasos hacia la perdición. Mateo cayó de rodillas, sintiendo como la madera parecía absorber su energía, su voluntad, incluso su fe. Cada secreto que había liberado y cada deseo que había escuchado se convertían ahora en cadenas invisibles que lo arrastraban a un destino inevitable. Este es el precio de conocer lo prohibido, susurró la voz con una mezcla de burla y solemnidad. El confesionario no solo revela, corrompe, arrastra y transforma. Y tú, Mateo, eres su conducto. El joven sacerdote comprendió, con un terror absoluto, que ya no era solo su alma la que estaba en juego, cada persona que había tocado con su curiosidad, cada secreto que había escuchado, ahora formaba parte de un tejido oscuro que lo envolvía a él y a todos los que se acercaban al confesionario. Mientras las sombras de los fieles se fusionaban con los susurros del confesionario,
Mateo supo que cada elección a partir de ese momento definiría quién sobreviviría y quién se perdería en la corrupción que él había desatado. Bienvenido al verdadero juicio. Mateo, susurró la voz, mientras la iglesia se llenaba de un coro de murmullos que lo rodeaba. Aquí, nadie es inocente, y todos son presa de la tentación que arrastra. Capítulo 14. El juicio final del confesionario. El convento estaba sumido en una oscuridad más densa que cualquier noche anterior. Las velas parpadeaban con un viento que Mateo no podía sentir. Y el aire olía a incienso quemado mezclado con miedo. Cada sombra se movía con intención propia. Y el murmullo del confesionario se había convertido en un rugido invisible que llenaba la iglesia. Ha llegado la hora, susurró la voz desde el confesionario. Grave y solemne. Cada secreto, cada pecado, cada miedo, será juzgado. Y tú, Mateo, eres el juez y el condenado. El joven sacerdote sintió un escalofrío recorrer su columna. Sabía que no podía escapar, cada feligrés, cada monaguillo, cada hermano sacerdote que había tocado con su curiosidad estaba ahora atrapado en el mismo tejido oscuro que lo rodeaba. Cada alma parecía vibrar con los susurros del confesionario. Y Mateo comprendió que su destino y el de todos los presentes dependían de cómo enfrentara la prueba final. De repente, las sombras comenzaron a materializarse frente a él, figuras de su pasado, de sus pecados y de los secretos que había escuchado. Los inocentes que había escuchado susurrar y los culpables que había revelado ahora lo miraban con ojos vacíos y acusadores. El confesionario temblaba y vibraba. Y la voz se hizo un coro atronador. Debes elegir, o todos serán devorados por lo que liberaste. Mateo cayó de rodillas, sintiendo que la madera absorbía su energía, su voluntad y su fe. Los murmullos se convirtieron en gritos. Y cada recuerdo reprimido, cada deseo prohibido, se convirtió en una sombra que lo rodeaba, obligándolo a enfrentarse con todo lo que había negado durante años. No puedes huir, y no puedes mentirte más. La voz penetró en su mente con una precisión cruel. Cada secreto que escuchaste, cada sombra que liberaste, te pertenece tanto como a ellos. Mateo levantó la mirada, con lágrimas mezclándose con sudor, y comprendió lo que debía hacer. Cada voz, cada lamento, cada secreto que había acumulado debía ser enfrentado. No con miedo, sino con aceptación. Sus manos temblorosas tocaron la madera del confesionario y, por primera vez, pronunció una oración de verdad. No para obtener respuestas ajenas, sino para enfrentar su propia alma y los secretos que lo habían corrompido. Acepto mi culpa, acepto mi miedo, acepto mi verdad. Su voz resonó clara, y la iglesia pareció contener la respiración. Las sombras temblaron, los murmullos se hicieron eco, y el confesionario dejó de vibrar. Las voces de los inocentes y los culpables se mezclaron en un suspiro profundo, como si la aceptación de Mateo hubiera equilibrado la balanza. Por un instante, la oscuridad se volvió silenciosa, casi pacífica. La voz habló una última vez, con un tono que mezclaba respeto y advertencia. Has sobrevivido, pero recuerda, Mateo, el confesionario siempre espera, y cada secreto liberado deja una semilla que puede despertar de nuevo. Mateo cayó de rodillas, agotado, comprendiendo que la prueba había terminado, pero que la sombra del confesionario nunca lo abandonaría por completo. La línea entre fe y pecado, entre secreto y verdad, había quedado marcada para siempre en su alma. Capítulo 15. El legado de los susurros. El convento estaba envuelto en un silencio que dolía. Los pasillos parecían vacíos. Pero Mateo sabía que la quietud era engañosa. Cada piedra, cada altar, cada sombra guardaba ecos de secretos prohibidos. Y el confesionario, imponente y oscuro, permanecía en el centro, como un corazón que jamás dejaría de latir. Todo lo que comenzó aquí, no termina contigo, susurró la voz desde la madera. Profunda y firme, cada secreto escuchado, cada alma tocada, deja un legado que trasciende el tiempo. Mateo se acercó, con pasos temblorosos, y colocó sus manos sobre la madera. Por primera vez, no lo hizo por miedo ni curiosidad, lo hizo por entendimiento. Las sombras de los inocentes, los culpables y los pecadores se agolparon alrededor, pero no para acusarlo, sino como testigos silenciosos de su decisión final. Las palabras comenzaron a formarse en la madera, escritas con un líquido oscuro que parecía sangre y tinta al mismo tiempo: verdad, aceptación, fin. Cada letra quemaba suavemente sus manos, recordándole todo lo que había enfrentado, cada secreto que había escuchado y cada oscuridad que había liberado. El confesionario siempre recordará, pero también puede enseñar. La voz sonó más suave, casi maternal. El poder de los secretos solo es mortal si se teme a ellos. Tú has elegido conocerlos y aceptarlos. Mateo cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez, no sintió miedo, ni culpa,
ni deseo prohibido. Sintió claridad. Comprendió que los secretos no eran cadenas eternas, sino semillas de conocimiento y responsabilidad. Cada susurro que lo había atormentado ahora se convertía en una lección, sobre la fe, sobre la fragilidad humana y sobre la fuerza de enfrentar la verdad. Incluso cuando duele, las sombras comenzaron a desvanecerse. Los murmullos se apagaron y la iglesia quedó en un silencio absoluto. Pesado pero liberador. Mateo se inclinó ante el confesionario, agradecido y consciente de que el legado de los secretos viviría más allá de él. Pero ya no lo controlaría. Recuerda, susurró la voz una última vez. Casi un eco que se desvanecía. Cada alma que venga aquí, cada secreto que susurre, encontrará en ti un guardián. No un juez, sino alguien que comprende el peso de la verdad. Mateo salió del convento con pasos firmes. La luz del amanecer bañando su rostro. El viento movía las hojas y los susurros parecían desvanecerse en el aire. Pero él sabía que estaban allí, esperando a aquellos que, como él, buscaran conocer lo prohibido. Mientras caminaba hacia el pueblo, el confesionario permaneció en silencio, pero vivo. Susurros prohibidos que habían atormentado y transformado a Mateo ahora descansaban, pero jamás se apagaban del todo. El legado continuaría, y la historia del joven sacerdote sería recordada como la de aquel que enfrentó la oscuridad de los secretos y sobrevivió para comprender su verdadero poder. El confesionario no olvida, y tú tampoco. La voz resonó una última vez, como un susurro que recorría la eternidad. El ciclo estaba completo. La oscuridad seguía allí, pero Mateo había aprendido a caminar entre ellas sin ser devorado. Epílogo: el susurro eterno. Pasaron meses desde aquella confrontación final con el confesionario, pero Mateo sabía que la paz era solo una ilusión temporal. Cada noche, cuando el convento dormía, podía escuchar un murmullo suave, apenas perceptible, como un eco de los secretos que habían sido liberados y transformados por él. Se sentaba frente al confesionario, ahora inerte, y tocaba la madera fría. Las palabras escritas que alguna vez brillaron con luz oscura habían desaparecido, pero la sensación persistía. Algo vivía dentro de la madera, algo que esperaba, paciente e interminable. «Siempre estamos aquí», susurró la voz, tan tenue que parecía un suspiro del viento. «Los secretos nunca mueren, solo esperan ser escuchados otra vez». Mateo cerró los ojos, recordando cada rostro, cada sombra, cada lamento que había enfrentado. Comprendió que el confesionario no era un simple objeto, era un espejo de la humanidad, un guardián de aquello que nadie se atrevía a pronunciar, y al mismo tiempo, un juez silencioso que transformaba todo lo que tocaba. Caminó por la iglesia desierta, los pasos resonando en la piedra como un eco de advertencia. Sabía que cada feligrés que volviera a acercarse al confesionario llevaría consigo un fragmento de su propia oscuridad, y que él, Mateo, tendría que guiar, escuchar y enfrentar nuevamente la verdad, porque los secretos, por muy prohibidos que fueran, tenían un ciclo que nunca terminaba. «El poder de los susurros es eterno», murmuró Mateo para sí mismo, «y ahora es mi legado». Al mirar por la ventana, la luz del amanecer se filtraba suavemente entre los vitrales, proyectando sombras danzantes sobre los muros. Mateo sintió un extraño consuelo. La oscuridad y la luz coexistían, como siempre lo habían hecho, y ahora él entendía que su misión no era eliminar los secretos, sino comprenderlos y acompañarlos. El confesionario permaneció inmóvil, pero su presencia era palpable. El murmullo continuó, apenas audible, una promesa de que los secretos nunca desaparecen, solo esperan a alguien que tenga el valor de escucharlos y enfrentarlos. Mateo se apartó lentamente, dejando que la madera descansara por ahora. Su corazón estaba marcado, su alma impregnada de voces que nunca olvidarían, pero finalmente había encontrado su lugar, un guardián de lo prohibido, un custodio de la verdad y del misterio. Y mientras los primeros rayos de sol iluminaban la iglesia, la voz susurró una última vez, como un eco que se prolonga más allá del tiempo. «El susurro eterno nunca se apaga, y tú nunca estarás solo». El ciclo continuaba. La historia del confesionario y sus secretos permanecía viva, lista para tocar nuevas almas, para revelar nuevas verdades y para recordar a todos que algunas sombras nunca se desvanecen por completo.